Buenos días, mi nombre es Hugo Duarte y vamos a compartir algunos conocimientos relacionados a los elementos del clima. Se espera lograr los siguientes aprendizajes: adquirir conocimientos sobre los diferentes elementos del clima y reconocer la importancia de los elementos del clima para los seres vivos. La atmósfera y los fenómenos que tienen lugar en ella desempeñan un papel de gran relevancia en relación a la vida en el planeta. Desde la antigüedad, el hombre ha desarrollado variados estudios relacionados a la atmósfera, existiendo dos formas distintas y complementarias de encarar dichos estudios. Me refiero a la meteorología y la climatología. La meteorología estudia los elementos atmosféricos, sus características y su funcionamiento, es decir, las condiciones de la atmósfera en un momento concreto, mientras que la climatología estudia las condiciones medias de la atmósfera y las características medias de los factores meteorológicos. Clima y tiempo son términos utilizados diariamente y muchas veces los conceptos que se dan sobre los mismos no son los más correctos. Una expresión incorrecta de uso muy cotidiano es cuando alguien dice hoy está bueno el clima o mañana será bueno. Veamos entonces la diferencia. El tiempo se refiere a las condiciones atmosféricas de temperatura, humedad, presión, etc., reinantes en un determinado momento. Los pronósticos meteorológicos que se ven en la televisión, en internet o se escucha en la radio se refieren al tiempo, no al clima. Sin embargo, cuando se habla de clima, se refiere a los valores medios normales para una zona o región con los promedios de las condiciones meteorológicas que son recogidos durante grandes periodos de tiempo. Por ejemplo, cuando se habla de cambio climático, se hace en base a las diferencias a lo largo de muchos años. Hemos visto la diferencia entre tiempo y clima, pero también tenemos que entender de que hay una relación entre el tiempo atmosférico y el clima. Por eso hablaremos sobre los elementos del clima y los factores del clima. Cuando nos referimos al tiempo atmosférico, estamos hablando de la combinación de los parámetros de temperatura, precipitación, viento, humedad, presión atmosférica y nubosidad. Estos parámetros se denominan elementos del clima. Sin embargo, cuando hablamos sobre los factores del clima, nos referimos a los agentes como la latitud, vientos predominantes, corrientes marinas, distancia al mar, altitud y relieve, que modifican o acentúan o limitan los elementos del clima y dan lugar a los distintos tipos del clima. La temperatura es la cantidad de energía calorífica que posee el aire en un momento determinado. El instrumento de medición de la temperatura es el termómetro y la unidad de medida de la temperatura es el grado. Existen tres escalas termométricas: grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. La escala más usada en la mayoría de los países del mundo es la escala Celsius. En esta escala, el 0 y los 100 grados Celsius corresponden respectivamente a los puntos de congelación y de ebullición del agua, ambos a una presión de una atmósfera. Aunque a veces no percibamos, el aire que nos rodea pesa y por tanto ejerce una fuerza sobre todos los cuerpos debido a la acción de la gravedad. Esta fuerza por unidad de superficie es la denominada presión atmosférica, cuya unidad de medida en el sistema internacional es el pascal. La presión atmosférica depende de muchas variables, sobre todo de la altitud. Cuanto más arriba en la atmósfera nos encontremos, la cantidad de aire por encima nuestro será menor, lo que hará que también sea menor la presión que éste ejerce sobre un cuerpo ubicado allí.
La medición de la presión atmosférica se realiza a través de un instrumento que se llama barómetro. Como la presión atmosférica en un mismo lugar no es constante, sino que experimenta continuas variaciones, se usa un aparato registrador llamado barógrafo, que registra un trazado continuo de dichas variaciones de la presión que ejerce el aire sobre determinados cuerpos. Decíamos en la diapositiva anterior de que la presión atmosférica se llega a determinar mediante la unidad de medida que se llama Pascal, que es equivalente al Newton por metro cuadrado. Como esta unidad resulta pequeña, habitualmente se utiliza el hectopascal o su equivalente, el milibar. La humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. La unidad de medida de la humedad es el porcentaje y el instrumento que sirve para determinar se llama higrómetro. Otro elemento del clima constituye el viento, que es el aire en movimiento. Los vientos se originan como consecuencia de las diferencias en la presión atmosférica y estas diferencias se producen por las distintas temperaturas en el aire. El aire frío tiende a desplazarse hacia abajo, mientras que el aire caliente se desplaza hacia arriba. Estas zonas pueden abarcar cientos de miles de kilómetros cuadrados y son conocidas como áreas ciclónicas y anticiclónicas respectivamente. Cuando una masa de aire se calienta, se eleva el aire más frío y pasa a ocupar su lugar. Esto provoca el movimiento de aire y es lo que llamamos viento. Las principales causas de la circulación de aire atmosférico son el calentamiento de la superficie terrestre, originando centros de alta presión, llamados anticiclones, y de baja presión, ciclones. El viento se mide por su velocidad y dirección. El anemómetro mide su velocidad en metros por segundo o kilómetros por hora, y la veleta indica la dirección del viento, sea proveniente del norte, sur, este, oeste o las distintas variantes de la dirección del viento. La lluvia es una forma de precipitación de agua desde las nubes hacia el suelo. Esta caída de agua se produce a partir de la condensación del vapor de agua que se encuentra dentro de las nubes y que al volverse más pesado cae por efecto de la gravedad hacia el suelo. La lluvia siempre es agua en estado líquido, aunque a veces puede estar acompañada de otros estados, como el gaseoso, ejemplo la neblina, o sólido en forma de granizo. La unidad de medida de la lluvia o la cantidad de agua caída es en milímetros y el instrumento de medición constituye el pluviómetro o pluviógrafo. Otras formas de precipitaciones constituyen la nieve y el granizo. La nieve se forma principalmente cuando el vapor de agua experimenta una alta deposición en la atmósfera a una temperatura inferior a 0 grados Celsius y posteriormente cae a la Tierra. Sin embargo, el granizo se produce en tormentas intensas en las que se producen gotas de agua sobreenfriadas, es decir, líquidas pero a temperaturas por debajo del punto de congelación, y ocurre tanto en verano como en invierno. Otras formas de precipitaciones son la helada, el rocío y la escarcha. Hablamos de una helada cuando la temperatura de la masa del aire cerca del suelo baja de los 0 grados, puesto que es en este punto cuando un líquido se congela en condiciones normales. Las condiciones que propician la formación de helada son las noches frías, despejadas y calmas. En el caso del rocío, estamos hablando una forma de precipitación en donde existe la condensación del vapor de agua sobre una superficie fría, es decir, el vapor presente en el aire se transforma en gotas de agua.
Las condiciones que deben darse son alta humedad, de que las noches sean despejadas y calmas. Luego de formado el rocío, si la temperatura baja a 0 grados o próximo a 0 grados, las aguas se congelan y forma la escarcha. La escarcha consiste en la formación de una fina capa de hielo sobre cualquier superficie expuesta a la intemperie y se puede formar inclusive sin que la temperatura del aire a los 1,5 metros de altura necesariamente llegue a los 0 grados Celsius. La niebla y la neblina son nubosidad suspendida en la superficie. La diferencia entre ambas está en la variación de la falta de visibilidad que originan y en su densidad de contenido de humedad. Si el fenómeno hace posible tener muy poca visibilidad en un rango aproximado de 1000 metros de distancia en la vertical y horizontal, se considera como niebla. Esta suele ser más densa. En cambio, si es posible tener una visibilidad media sobre 1 kilómetro o más en la horizontal, se puede hablar de neblina. La luz solar es la irradiación directa proveniente del sol y medida en el suelo. El heliógrafo es el instrumento meteorológico que se utiliza para registrar la duración e intensidad de los rayos solares o insolación. Una nube es un conjunto de finas partículas de agua, ya sea en estado líquido o en estado sólido, que forman masas de espesor, color y formas variables. Las gotas de agua que forman las nubes son esféricas y muy pequeñas. Estas gotas se encuentran suspendidas en el aire y sometidas a corrientes ascendentes y otras fuerzas, de tal forma que se encuentran en constante movimiento dentro de la nube, chocando unas con otras y agrupándose entre ellas. A continuación, vamos a presentar la clasificación de las nubes. Atendiendo a su altura y la forma o estructura que presentan al observador, las nubes se clasifican en nubes altas, medias y bajas. Las nubes altas se encuentran entre 6.000 y 13.000 metros de altitud. Las nubes medias entre 2.000 y 6.000 metros de altitud. Y las nubes bajas hasta 2.000 metros de altitud. En la siguiente ilustración uno puede llegar a observar los diferentes nombres que reciben las nubes de acuerdo a la altitud en donde se encuentran. Para poder realizar las diferentes mediciones de los elementos del clima, se dispone de la estación meteorológica. Una estación meteorológica es una instalación destinada a medir y registrar regularmente diversas variables meteorológicas. Estos datos se utilizan tanto para la elaboración de predicciones meteorológicas a partir de modelos numéricos como también para estudios climáticos. En conclusión, los elementos del clima son los fenómenos meteorológicos que se producen en la atmósfera y explican tanto el tiempo como el clima de un lugar. Hemos estudiado sobre la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, el viento y las diferentes formas de precipitaciones. Las diferentes regiones climáticas son consecuencia de la combinación variada de estos elementos climáticos estudiados. El conocimiento del clima es de suma importancia para el ser humano, ya que permite determinar qué áreas del planeta pueden ser más o menos habitables. Por la atención, muchas gracias.